Durante mi despliegue, mi tío envió un video de él golpeando a mi hijo. Esto es lo que pasa cuando los soldados no están en casa para proteger a sus familias. Mi hijo gritó, por favor detente, mi papá vendrá por ti. Él se rió de esa debilidad. No tengo miedo. Entonces mi esposa agregó, es solo un mecánico que solo limpia llantas militares. No sabían que yo era fuerzas especiales. El interrogador más letal, el operador sombra. El sargento mayor Jake Walker se movía por el complejo como la muerte misma. Sus pasos eran silenciosos a pesar del terreno rocoso del este de Afganistán. A los 34 años, era el interrogador más temido del ejército. Un hombre que podía quebrar a combatientes enemigos sin dejar una marca, que podía extraer información de terroristas duros como piedras usando nada más que guerra psicológica y una comprensión íntima del miedo humano. Sus compañeros de equipo lo llamaban la sombra, porque los enemigos parecían simplemente desaparecer cuando Jake era asignado a sus casos. Lo que no sabían era que los métodos de Jake iban mucho más allá del manual aprobado. Era un maestro de la manipulación psicológica, capaz de destruir la mente de una persona mientras la mantenía físicamente intacta. El teléfono de Jake vibró con un mensaje de video de su esposa, Marisa Walker. Habían estado casados por 8 años, y se suponía que ella estaría cuidando a su hijo de 6 años, Wesley, mientras Jake completaba su tercer despliegue. Jake había conocido a Marisa cuando era mesera de cócteles en un bar de mala muerte cerca de Fort Bragg. Una rubia hermosa con ojos tristes y problemas con su padre que Jake pensó que podría arreglar. Abrió el video esperando ver la sonrisa desdentada de Wesley, o tal vez a Marisa quejándose del grifo que goteaba otra vez. En cambio, lo que vio le heló la sangre. La cámara estaba posicionada en su sala de estar, mostrando a su tío Herman Newman, el hermano menor de su padre, golpeando a Wesley en la cara. El niño cayó hacia atrás, lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto es lo que pasa cuando los soldados no están en casa para proteger a sus hijos. Vino la voz de Herman a través del altavoz, fría y burlona. Wesley sollozó, mirando directamente a la cámara. Por favor detente, tío Herman. Mi papá vendrá por ti cuando llegue a casa. Herman se rió, un sonido que atormentaría los sueños de Jake. Esa debilidad. No le tengo miedo a tu papá, niño. Jake es solo un empujón de papeles que probablemente limpia botas para soldados reales. Entonces vino la voz de Marisa desde detrás de la cámara, y el mundo de Jake se hizo pedazos completamente. Es solo un mecánico que solo limpia llantas militares. Herman, él no da miedo como tú. El video terminó con Herman agarrando bruscamente a Wesley del brazo y arrastrándolo fuera de cámara mientras el niño gritaba por su padre. Jake miró la pantalla negra durante un minuto completo, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Su esposa, la mujer con la que se había casado, por la que había provisto, a la que había protegido, no solo estaba permitiendo que otro hombre abusara de su hijo, sino que estaba participando activamente en humillar al propio Jake. Pensaban que él era solo un mecánico. No tenían idea de que Jake Walker era el interrogador más letal de fuerzas especiales, un hombre que había quebrado criminales de guerra y extraído secretos de estado de operativos enemigos. No sabían que se especializaba en guerra psicológica, que podía destruir vidas con precisión quirúrgica. El oficial al mando de Jake, el coronel Blake Turner, lo encontró 20 minutos después todavía mirando su teléfono. Walker, pareces como si hubieras visto un fantasma. Coronel, necesito permiso de emergencia. Crisis familiar. Blake estudió la cara de Jake. El hombre parecía un depredador que acababa de atrapar una presa de santa. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario para manejar algunos asuntos pendientes. El vuelo de Jake aterrizó en Fort Bragg 18 horas después. Había pasado todo el viaje investigando, planificando y preparándose para lo que vendría. Su entrenamiento militar le había enseñado que la recopilación de inteligencia era la base de cualquier operación exitosa. Herman Newman, de 42 años, vivía en un complejo de apartamentos deteriorado a 15 minutos de la casa de Jake. Trabajaba como contratista independiente, principalmente haciendo trabajos de construcción bajo la mesa. Más importante aún, Herman tenía un problema de juego y debía dinero a personas muy peligrosas. La primera parada de Jake fue el edificio de apartamentos de Herman. Necesitaba entender el campo de batalla antes de enfrentar al enemigo. Los apartamentos Sunset Manor eran exactamente lo que Jake esperaba: estacionamiento agrietado, equipo de juegos roto y el tipo de residentes que se ocupaban de sus propios asuntos. Perfecto para lo que había planeado. Jake se posicionó al otro lado de la calle con una vista clara del apartamento en planta baja de Herman. En 2 horas tenía sus respuestas. Herman estaba vendiendo drogas desde su apartamento, cosas menores, pero suficiente para traer problemas legales serios. Más interesante era el desfile de visitantes. Una mujer joven que se quedaba exactamente 30 minutos, un hombre nervioso que miraba constantemente por encima del hombro, y lo más revelador de todo, 2 hombres en trajes caros que parecían pertenecer a alguien a quien Herman le debía dinero. Pero la inteligencia real llegó cuando Jake hackeó el teléfono de Herman, usando técnicas que había aprendido en la escuela de inteligencia.
Los mensajes de texto pintaban un cuadro claro. Herman había estado planeando esta humillación durante meses. Había estado manipulando a Marisa, diciéndole que Jake era solo un mecánico y que ella merecía algo mejor. Más enfermante eran las fotos que Herman había estado enviando. Imágenes de Wesley llorando con subtítulos como "entrenando al niño para ser un hombre real". La pieza final de inteligencia hizo hervir la sangre de Jake. Herman había estado grabando videos del abuso a Wesley durante semanas, construyendo una colección que enviaba a otros individuos enfermos en línea. Su sobrino no era solo víctima de abuso físico, estaba siendo explotado para una audiencia de depredadores. Jake se sentó en su auto de alquiler mientras caía la oscuridad, observando el apartamento de Herman. El viejo Jake, el mecánico que su esposa pensaba que había casado, habría llamado a la policía. Tal vez confrontado a Herman directamente, tratado de trabajar dentro del sistema. Pero Jake Walker, interrogador de fuerzas especiales, tenía planes diferentes. Iba a desmantelar a Herman Newman pieza por pieza, empezando con su mente y trabajando hacia abajo hasta sus huesos. A las 11 p.m., Jake hizo su movimiento. Había estudiado la distribución del edificio, identificado los puntos ciegos de las cámaras de seguridad y memorizado la rutina de Herman. Entrar al apartamento fue un juego de niños. Jake había infiltrado fortalezas enemigas en 3 países diferentes. Herman estaba desmayado en su sofá, botellas de cerveza vacías esparcidas a su alrededor. Cuando Jake apareció en su sala de estar como un espectro, no despertó a Herman inmediatamente. En cambio, exploró el apartamento, reuniendo evidencia y entendiendo la vida de Herman. La computadora estaba protegida con contraseña, pero Jake la descifró en minutos. Lo que encontró lo enfermó. Docenas de videos de Wesley, comunicaciones con otros depredadores, y un plan detallado para quebrar al niño apropiadamente cuando Jake fuera desplegado por más tiempo. Cuando Herman finalmente se despertó, Jake estaba sentado en una silla directamente frente a él, perfectamente quieto en la oscuridad. ¿Quién diablos? Herman comenzó. Entonces sus ojos se ajustaron y vio la cara de Jake. «Jesucristo, Jake. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Hola, Herman. Necesitamos hablar». Herman trató de ponerse de pie, pero Jake no se había movido de su silla. Había algo en la quietud de su sobrino que era más aterrador que cualquier amenaza. «Mira, Jake. Puedo explicar». «Siéntate, Herman». El comando era silencioso, pero Herman se encontró sentándose inmediatamente. La voz de Jake llevaba una autoridad que Herman nunca había escuchado antes. Este no era el joven torpe que se había casado con su familia. «Vi el video que me enviaste», continuó Jake, su voz conversacional. «Tú y Marisa tenían toda una actuación planeada. ¿No eran qué? ¿Golpeando a mi hijo de 6 años mientras mi esposa lo filmaba para mi entretenimiento?» Jake se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dime, Herman, ¿qué pensaste que pasaría cuando yo regresara a casa?» La boca de Herman se secó. Algo en los ojos de Jake se veía vacío, depredador. «Pensé que era solo un mecánico». «Sí, escuché esa parte. Es fascinante cómo la gente hace suposiciones». Jake se levantó lentamente y Herman se presionó contra el sofá. «¿Sabes lo que realmente hago en el ejército? ¿Arreglas camiones?» Jake sonrió, el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quebro personas, Herman. No sus huesos, aunque también podría hacer eso. Quebro sus mentes. Tomo combatientes enemigos, hombres que morirían antes de traicionar su causa, y los convierto en niños sollozantes que me dicen todo lo que quiero saber». Herman trató de tragar, pero su garganta se había secado completamente. «Y lo hermoso de mi trabajo», continuó Jake, «es que me he vuelto muy bueno en ello. Tan bueno que mis oficiales al mando me dan los casos que no pueden resolver a través de medios convencionales». Jake caminó hacia la computadora de Herman y giró la pantalla hacia él. La cara de Herman se puso blanca cuando vio sus propios archivos mostrados. Todos los videos, todas las comunicaciones con otros depredadores, todo. «Aquí está lo que va a pasar, Herman. Vas a decirme exactamente por cuánto tiempo has estado planeando esto con mi esposa. Vas a decirme sobre cada vez que has lastimado a mi hijo. Y vas a decirme qué sabía Marisa y cuándo lo sabía». «Jake, no puedo». «Oh, pero puedes, porque la alternativa es que haga una llamada telefónica al detective Larry Knight en la oficina del sheriff del condado. Servimos juntos en Irak y de repente tu computadora es enviada anónimamente al FBI. ¿Cuánto tiempo crees que un hombre como tú duraría en prisión federal, Herman?» Las manos de Herman temblaban ahora. «No entiendes, Marisa. Ella quería esto. Dijo que eras débil, que Wesley necesitaba una figura masculina más fuerte». Jake sintió algo frío asentarse en su pecho. Continúa. «Hemos estado juntos por 2 años, Jake, desde tu último despliegue. Dijo que no eras hombre suficiente para ella, que eras solo un don nadie que pretendía ser soldado». La habitación estuvo silenciosa por un largo momento. Entonces Jake habló de nuevo, su voz inquietantemente calmada. «2 años. ¿Y mi hijo?» «Dijo que necesitaba disciplina. Disciplina real. Dijo que eras demasiado blando con él». Jake procesó esta información con la misma frialdad clínica que usaba al interrogar combatientes
peores enemigos. Su esposa no solo lo había traicionado, había participado activamente en el abuso de su hijo durante 2 años. Había elegido a Herman sobre la seguridad de su propio hijo. ¿Dónde está Marisa ahora? En tu casa. Está esperando que yo vaya después de que regreses mañana. Interesante. No sabe que estoy aquí temprano. Herman asintió miserablemente. Jake se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento. ¿Sabes, Herman? En mi línea de trabajo tenemos un dicho. La mejor venganza es el tipo que tu enemigo diseña para sí mismo. Tú y Marisa han sido muy útiles en ese sentido. ¿Qué quieres decir? Jake se volvió hacia él. Y Herman vio algo en su expresión que lo hizo querer correr. Vas a ayudarme a darle a mi esposa exactamente lo que se merece. Y Herman, para cuando termine con ambos, van a desear que realmente fuera solo un mecánico. Jake dejó el apartamento de Herman a las 3:00 am, con una confesión detallada grabada en su teléfono y un hombre tan aterrorizado que haría cualquier cosa que Jake pidiera. Pero Jake no había terminado de reunir inteligencia. Necesitaba entender el alcance completo de la traición antes de poder diseñar la venganza perfecta. Su siguiente parada fue una visita sorpresa a su vecina, la señora Celeste Richardson, una viuda anciana que vivía al otro lado de la calle y siempre había sido cariñosa con Wesley. Jake la había ayudado con el trabajo del jardín antes de sus despliegues y sabía que mantenía un ojo atento en el vecindario. Jake, Dios mío, llegaste temprano, dijo Celeste cuando abrió su puerta a las 6:00 am. Ya estaba vestida y haciendo café, madrugadora como Jake recordaba. Permiso de emergencia, señora Richardson, situación familiar. Esperaba que pudiera ayudarme a entender qué ha estado pasando mientras estuve fuera. La expresión de Celeste se oscureció. Oh, cariño, me preguntaba cuándo alguien iba a preguntar. Entra, déjame servirte café. Durante la siguiente hora, Jake se enteró de que su pesadilla era aún peor de lo que había imaginado. Celeste había sido testigo del camión de Herman en su entrada al menos 3 noches por semana. Había escuchado a Wesley llorando a través de las ventanas en múltiples ocasiones. Lo más condenatorio de todo, había visto a Marisa y Herman juntos en el supermercado local, actuando como una pareja, mientras Wesley caminaba detrás de ellos con moretones visibles. Llamé a servicios de protección infantil 2 veces, admitió Celeste, lágrimas en sus ojos. Pero Marisa siempre limpiaba a Wesley antes de que vinieran. Y ese niño está tan asustado que no le dice a nadie lo que está pasando. ¿Por qué no me llamaste? Lo intenté, querido. Llamé al número que dejaste, pero Marisa dijo que estabas en una misión clasificada y no se te podía contactar. Dijo que le transmitiría mis preocupaciones. Jake sintió su mandíbula tensarse. Marisa había estado interceptando comunicaciones, aislándolo de cualquiera que pudiera haberle advertido. Señora Richardson, necesito que entienda algo. Lo que estoy a punto de hacer podría volverse muy complicado, y podrías ver cosas que parezcan preocupantes, pero necesito que confíes en que estoy manejando esta situación. Celeste estudió su cara. Había estado casada con un veterano de Vietnam durante 40 años antes de que él falleciera. Reconoció la mirada de un soldado preparándose para la guerra. Ese niño es afortunado de tenerte como padre, dijo simplemente. Haz lo que necesites hacer. La parada final de Jake antes de confrontar a Marisa fue el banco. Necesitaba entender su situación financiera y qué activos Marisa podría tener acceso. Lo que descubrió lo hizo sonreír fríamente. Marisa había estado sistemáticamente vaciando su cuenta de ahorros conjunta, transfiriendo dinero a una cuenta solo en su nombre. También había sacado una tarjeta de crédito a nombre de Jake y la había maxeado en compras que claramente no eran para necesidades del hogar. No solo lo estaba traicionando emocionalmente, le estaba robando y preparándose para dejarlo financieramente destruido. Para las 10:00 am, Jake estaba estacionado afuera de su propia casa, observando a través de las ventanas. Wesley estaba en la escuela y Marisa estaba sola. Estaba en el teléfono riéndose de algo, gesticulando animadamente. Jake activó la aplicación de vigilancia de audio que había instalado en su teléfono meses atrás, una precaución que había aprendido a tomar con todos los miembros de familia de soldados desplegados. No puedo esperar hasta que regrese mañana, estaba diciendo Marisa. Herman, deberías ver su cara cuando vea ese video. Va a estar tan quebrado. ¿Qué pasa si trata de pelearme? Vino la voz de Herman a través del altavoz. Cariño, podrías tomar a Jake con una mano atada atrás de la espalda. Nunca ha estado en una pelea real en su vida. El ejército solo lo tiene cambiando filtros de aceite y rotando llantas. Jake apagó la grabación y se recostó en su auto. Pensaban que la bienvenida a casa de mañana iba a ser su celebración de victoria. No tenían idea de que Jake había estado en casa por horas, que ya había desmantelado la vida de Herman y que estaba a punto de presentarles al verdadero Jake Walker. Revisó su reloj. Wesley estaría en casa de la escuela en 6 horas. Jake necesitaba tener la primera fase de su operación completada para entonces. Se rehusó a exponer a su hijo a más trauma. Jake caminó hacia su propia puerta principal y usó su llave. Marisa estaba en la cocina, de espaldas a él, todavía en el teléfono con Herman. Te digo, probablemente llorará cuando vea lo que nosotros... Se dio vuelta y gritó. Jake estaba parado en el umbral, todavía en su uniforme militar, su bolsa de lona sobre el hombro, viéndose exactamente como el esposo regresando del despliegue, excepto por sus ojos, que tenían una frialdad que hizo que Marisa dejara caer su teléfono. Hola, cariño, dijo Jake silenciosamente. Estoy en casa. La cara de Marisa pasó por una rápida serie de emociones. Shock, miedo, culpa.
Luego un intento desesperado de normalidad. Jake, oh Dios mío, me asustaste. Pensé que no venías a casa hasta mañana. Se apresuró hacia él, brazos extendidos para un abrazo. Jake atrapó sus muñecas antes de que pudiera abrazarlo. ¡Sorpresa! Marisa trató de sonreír, pero algo en el agarre de Jake y su tono la puso nerviosa. ¿Por cuánto tiempo has estado en casa? Lo suficiente. Jake soltó sus muñecas y caminó hacia su propia sala de estar, mirando alrededor como si la estuviera viendo por primera vez. Bonita configuración que tienes aquí. Muy cómoda. ¿Qué quieres decir? Jake se volvió para enfrentar a su esposa. Realmente la miró. Estaba usando ropa nueva, cara. Su cabello estaba profesionalmente peinado. Sus uñas estaban perfectamente arregladas. Todo pagado con dinero que había robado de su cuenta conjunta. Me refiero a todo este arreglo que tú y Herman han trabajado. Muy acogedor. La cara de Marisa se puso blanca. No sé de qué estás hablando. Jake sacó su teléfono y reprodujo el video que Herman le había enviado. Marisa se vio burlándose de Jake mientras Herman abusaba de su hijo, y con cada segundo parecía encogerse. ¿Quieres intentar eso otra vez?, preguntó Jake cuando terminó el video. La boca de Marisa se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Jake, ¿puedo explicar? Oh, estoy seguro de que puedes, pero primero déjame explicarte algo a ti. Jake se sentó en su silla favorita, la que compró cuando se mudaron juntos por primera vez, cuando pensaba que estaban construyendo una vida juntos. Verás, Marisa, cometiste un error crítico de juicio. ¿Qué error? Asumiste que sabías quién era yo, de qué era capaz. La voz de Jake permaneció conversacional, casi amigable. Es un error común. La gente ve lo que quiere ver. Marisa retrocedió hacia la cocina, pero Jake no hizo movimiento para seguirla. Su quietud era de alguna manera más amenazante que si hubiera estado gritando. Pensaste que era débil, continuó Jake. ¿Un mecánico? ¿Alguien que limpia llantas para soldados reales? ¿Alguien que no podía proteger a su propia familia? Jake, por favor, pero aquí está la cosa sobre las suposiciones. Marisa, pueden ser muy peligrosas cuando estás equivocada. Jake se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabes lo que realmente hago en el ejército? Marisa negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Quebro personas, Marisa. Es mi especialidad. Tomo a los enemigos más fuertes y comprometidos de nuestro país y los convierto en cascarones rotos y sollozantes que me dicen todo lo que quiero saber. Y lo hago sin dejar una marca. El teléfono de la cocina sonó. Jake miró el identificador de llamadas y sonrió. Ese sería Herman. Probablemente se pregunta por qué gritaste y luego te quedaste en silencio. Contesta. Jake, no puedo contestar el teléfono. El comando llevaba una autoridad que hizo que Marisa se moviera antes de decidir conscientemente hacerlo. Recogió el teléfono con manos temblorosas. Hola, Marisa, ¿qué pasó? Te escuché gritar y luego la línea se cortó. Jake caminó hacia su esposa y extendió su mano para el teléfono. Marisa lo miró suplicante, pero la expresión en su cara no dejaba lugar para discusión. Le entregó el teléfono. Hola, Herman. Silencio completo del otro lado. Creo que tú y yo necesitamos tener otra conversación. ¿Por qué no vienes? Jake, no creo. Herman. La voz de Jake bajó a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que un grito. Tienes 10 minutos para llegar aquí, o empiezo a hacer llamadas telefónicas. A la policía, a tu propietario, a las personas a las que les debes dinero. Tu elección. La línea se cortó. Jake colgó el teléfono y se volvió hacia Marisa, quien ahora lloraba abiertamente. Ahora, mientras esperamos a Herman, ¿por qué no me cuentas sobre el dinero que has estado robando de nuestra cuenta? Herman llegó en 8 minutos, lo que le dijo a Jake todo lo que necesitaba saber sobre qué tan aterrorizado se había vuelto su tío. Jake observó por la ventana mientras Herman se sentó en su camión por un minuto completo, reuniendo coraje antes de finalmente caminar hacia la puerta. Jake abrió antes de que Herman pudiera tocar. Justo a tiempo. Entra, Herman. Marisa estaba a punto de explicar por cuánto tiempo ustedes dos han estado planeando esto. Herman entró a la casa como un hombre caminando hacia su ejecución. Marisa estaba sentada en el sofá, pañuelos en sus manos, maquillaje manchado por el llanto. Siéntate, Herman, dijo Jake, señalando la silla frente a Marisa. Estamos teniendo una reunión familiar. Herman se sentó, sus ojos moviéndose entre Jake y Marisa. Jake permaneció de pie, posicionado donde podía ver a ambos. Ahora, comenzó Jake, he escuchado la versión de Herman de los eventos sobre cómo esto comenzó hace 2 años, sobre cómo tú, Marisa, decidiste que nuestro hijo necesitaba disciplina real, sobre cómo has estado robando dinero de nuestra cuenta y planeando dejarme financieramente destruido. Pero quiero escucharlo de ti. Marisa miró a Herman, quien evitó sus ojos. Jake, tienes que entender. Entiendo perfectamente. Pensaste que te habías casado con un hombre débil que nunca pelearía de vuelta. Pensaste que podías humillarme, abusar de mi hijo, robar mi dinero, y yo simplemente lo aceptaría porque era demasiado patético para detenerte. Eso no es lo que... Cometiste un error crítico. Jake caminó hacia la repisa donde guardaba sus condecoraciones militares, premios que Marisa nunca se había molestado en leer. Nunca miraste realmente a quién te casaste. Tomó un certificado enmarcado. Corazón púrpura por heridas recibidas en acción enemiga en Afganistán. Lo dejó y tomó otro. Estrella de bronce con dispositivo de valor. Por logro heroico en combate terrestre contra un enemigo armado. Herman estaba mirando los certificados como si nunca los hubiera visto antes. Jake tomó un tercer marco. Este es mi favorito. Medalla de elogio del ejército por mi trabajo en operaciones de inteligencia.
específicamente por desarrollar nuevas técnicas de interrogación que fueron adoptadas en todo el servicio. La cara de Marisa se había puesto completamente blanca. Verás, Herman, cuando me llamas una debilidad que limpia llantas, estás insultando a un hombre que ha interrogado personalmente a más de 200 combatientes enemigos, un hombre que se especializa en guerra psicológica, un hombre que puede destruir vidas sin nunca lanzar un puñetazo. Jake se sentó frente a ambos. Y ahora me han dado una razón para usar esas habilidades en ustedes. ¿Qué quieres?, preguntó Herman, su voz apenas un susurro. Jake sonrió, la misma sonrisa fría que había usado en prisioneros enemigos. Quiero justicia. Desafortunadamente, ambos van a ayudarme a obtenerla. Es simple. Ambos van a confesar todo. El abuso, la aventura, el robo financiero, todo. Van a hacerlo en cámara con detalle completo y van a firmar declaraciones escritas. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Marisa. Jake sacó su teléfono y les mostró un video. Era el edificio de apartamentos de Herman con una marca de tiempo clara de esa mañana. Estos son agentes federales ejecutando una orden de registro en el apartamento de Herman. Van a encontrar cosas muy interesantes en su computadora. Herman se puso pálido. ¿No lo hiciste? Oh, pero lo hice. Verás, Herman, cuando haces enemigos con alguien en operaciones de inteligencia, no puedes mantener secretos. Jake se volvió hacia Marisa. Y en cuanto a ti, querida esposa, ya he congelado nuestras cuentas conjuntas y presentado reportes de fraude sobre la tarjeta de crédito que abriste a mi nombre. El banco está muy interesado en hablar contigo. Ambos lo miraron con horror. Pero aquí está la parte hermosa, continuó Jake. Si cooperan completamente, confiesan todo, firman los documentos y hacen exactamente lo que les digo, podría ser persuadido de mostrar misericordia. ¿Qué tipo de misericordia?, preguntó Marisa desesperadamente. La sonrisa de Jake se amplió. El tipo donde llegan a descubrir exactamente qué tan creativo puede ser un interrogador profesional cuando alguien lastima a un niño. 3 horas después, Jake tenía confesiones escritas detalladas de Herman y Marisa, junto con grabaciones de video de ellos admitiendo todo. Herman había confesado 2 años de abuso infantil sistemático, crear y distribuir contenido ilícito con Wesley y planear escalar el abuso. Marisa había admitido la aventura, robo financiero y participar activamente en la humillación de Jake y el abuso de su hijo. Pero Jake no había terminado. Las confesiones eran solo el comienzo. Ahora viene la parte interesante, les dijo Jake mientras revisaba los documentos. Verán, podría entregar estos a las autoridades ahora mismo. Herman estaría enfrentando cargos federales por el contenido en su computadora, más cargos de abuso infantil. Marisa enfrentaría cargos de fraude, peligro infantil y conspiración. Por favor, Jake, sollozó Marisa. Me iré, desapareceré, nunca me volverás a ver. Oh, definitivamente vas a desaparecer, Marisa, pero no de la forma que piensas. Jake se levantó y caminó hacia la ventana. El autobús escolar de Wesley llegaría en 30 minutos. Aquí está lo que va a pasar. Herman, vas a empacar tus cosas y dejar la ciudad. Esta noche vas a manejar a Miami, registrarte en un hotel específico y esperar mis instrucciones. ¿Qué instrucciones? El tipo que te mantiene fuera de prisión federal. Verás, Herman, tengo amigos en lugares muy interesantes. Algunos trabajan en aplicación de la ley, otros trabajan en capacidades menos oficiales. La elección de qué amigos te presento depende completamente de que también sigas las direcciones. Herman asintió frenéticamente. Jake se volvió hacia Marisa. En cuanto a ti, mi querida esposa, vas a empacar las cosas de Wesley y las tuyas. Solo lo esencial. Luego vas a llevarlo a la casa de tu hermana en Charlotte. ¿Por qué? Porque lo que pasa después no es algo que un niño debería presenciar. La voz de Jake llevaba una finalidad que hizo temblar a ambos. Vas a decirle a tu hermana que nos estamos divorciando, que cometiste algunos errores y que necesitas un lugar donde quedarte mientras los abogados resuelven las cosas. Jake, por favor, ¿podemos resolver esto? Marisa. La voz de Jake cortó a través de su súplica como una cuchilla. No hay resolución, no hay reconciliación, no hay perdón. Elegiste lastimar a mi hijo y humillarme. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Marisa lo intentó una vez más. ¿Qué pasa con Wesley? Necesita a su madre. Jake caminó hacia ella, lo suficientemente cerca para que pudiera ver la furia fría en sus ojos. Wesley necesita ser protegido de su madre, la mujer que permitió que su amante lo abusara durante 2 años, la mujer que filmó su humillación para su propia diversión. Amo a mi hijo. No, no lo amas. Si lo amaras lo habrías protegido. En cambio, lo sacrificaste para tu propia gratificación. Jake retrocedió. Empaca sus cosas. Ahora. Nunca va a regresar a esta casa mientras tú estés en ella. El autobús escolar se detuvo afuera, mientras Marisa empacaba la ropa de Wesley con manos temblorosas. Jake observó a su hijo bajarse del autobús, mochila sobre los hombros, caminando lentamente hacia la casa como un niño que tenía miedo de lo que lo esperaba en casa. Jake lo encontró en la puerta. ¡Papá! La cara de Wesley se iluminó con alegría y alivio. Llegaste temprano. Jake se arrodilló y abrazó a su hijo. Realmente lo abrazó por primera vez en meses. Podía sentir lo delgado que se había puesto el niño. Podía ver los moretones tenues que el maquillaje no podía ocultar completamente. Oye, amigo, te extrañé mucho. ¿Te vas a quedar en casa ahora? Por favor, di que te vas a quedar en casa. Me voy a quedar en casa, Wesley. Y vamos a hacer un viaje a ver a la tía January. ¿Te gustaría eso? Wesley asintió ansiosamente. ¿El tío Herman estará ahí? Jake sintió algo frío y vicioso asentarse en su pecho. No, amigo. El tío Herman no nos va a molestar más. Mientras Jake ayudaba a Wesley a empacar sus juguetes favoritos, se hizo una promesa silenciosa.
Herman y Marisa habían pensado que estaban destruyendo a un hombre débil que no pelearía de vuelta. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso. Un padre que no se detendría ante nada para proteger a su hijo, y un soldado entrenado para destruir a sus enemigos con precisión metódica. La verdadera venganza apenas estaba comenzando. Después de que Wesley y Marisa se fueron a Charlotte, con Jake siguiéndolos a distancia para asegurarse de que realmente fueran allí, Jake regresó a su casa para comenzar la fase 2 de su operación. Tenía 48 horas antes de que alguien esperara a escuchar de él, e intentaba usar cada minuto. La primera llamada de Jake fue al detective Larry Knight, su viejo compañero del ejército que ahora trabajaba con el departamento del sheriff del condado. Jake Walker, escuché que todavía estabas en el extranjero. ¿Qué está pasando? Larry, necesito un favor. Hipotéticamente hablando, si alguien tuviera evidencia de abuso infantil sistemático y fraude financiero, pero quisiera manejar las cosas privadamente antes de involucrar a la aplicación de la ley, ¿cómo recomendarías que procedan? Hubo una pausa. Larry había conocido a Jake por 10 años. Habían servido 2 giras juntos en Irak. Jake, ¿está todo bien? Define bien. Jesucristo, ¿qué tan malo es? Jake le contó todo. El video, las confesiones, la evidencia que había reunido. Cuando terminó, Larry estuvo silencioso por un largo momento. Jake, normalmente te diría que trajeras esta evidencia inmediatamente, pero dado lo que estas personas le hicieron a tu niño, Larry hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo necesitas? 72 horas. Las tienes. Pero Jake, lo que sea que estés planeando, asegúrate de que puedas vivir con ello. Oh. Definitivamente puedo vivir con ello, Larry. La pregunta es si ellos pueden. La segunda llamada de Jake fue a su viejo comandante de unidad, el coronel Blake Turner. Walker, acabas de irte hace 24 horas. Por favor, dime que no me estás llamando para extender tu permiso. En realidad, señor, estoy llamando para solicitar una transferencia, asignación estatal. Mi situación familiar se ha complicado. Blake estuvo silencioso por un momento. ¿Qué tan complicada? Jake le dio una versión sanitizada de los eventos. Cuando terminó, la voz de Blake se había vuelto fría como el hielo. Jake, sabes que tengo conexiones en la CID. Podría tener investigadores en esto en horas. Aprecio eso, señor. Pero prefiero manejar esto a través de canales civiles. Entendido. Considera tu transferencia aprobada. Y Jake, si necesitas cualquier recurso para manejar tu situación familiar, sabes cómo contactarme. La tercera llamada fue la más importante. Jake marcó el número que había memorizado, pero nunca pensó que usaría. Servicios de Investigación Rodríguez. Jimmy, es Jake Walker. Jimmy Rodríguez había sido el compañero de Jake en operaciones de inteligencia durante 3 años antes de dejar el ejército para iniciar una firma de investigación privada que se especializaba en resolución discreta de problemas para familias militares y contratistas gubernamentales. Jake, hombre, pensé que todavía estabas desplegado. ¿Qué está pasando? Jake explicó la situación. Jimmy escuchó sin interrupción, ocasionalmente tomando notas. Jesús, Jake, estas personas realmente eligieron a la familia equivocada para meterse. ¿Qué necesitas? Todo. Antecedentes completos sobre ambos objetivos. Registros financieros, historial de empleo, historial criminal, conexiones familiares, deudas, secretos. Quiero conocer cada punto de presión que tienen. ¿Qué tan profundo quieres que vaya? Hasta el fondo. Y Jimmy, lo necesito rápido. Dame 12 horas. Tendré un expediente completo sobre ambos. La llamada final de Jake fue a la hermana de Marisa, Jan Kellogg, en Charlotte. Jake, Marisa acaba de llegar aquí con Wesley. Dijo que ustedes dos están teniendo algunos problemas. Jan, necesito que mantengas a Wesley contigo por un tiempo. Las cosas están complicadas ahora mismo. Por supuesto, pero Jake, Marisa parece realmente molesta. No me está diciendo mucho, solo que descubriste algunos errores que cometió. Esa es una forma generosa de decirlo. Jan, necesito que entiendas algo. Wesley ha sido lastimado severamente. Estoy manejando la situación, pero necesita estar en algún lugar seguro mientras lo hago. La voz de Jan se volvió seria. ¿Lastimado? ¿Cómo? No puedo entrar en detalles por teléfono, pero Jan, no dejes que Marisa se lo lleve a ningún lado sin llamarme primero. Y si trata de irse con él, llama a la policía inmediatamente. Jake, me estás asustando. Bien, estar asustada mantendrá a Wesley seguro. Después de colgar, Jake se sentó en su casa silenciosa y revisó su situación. Herman estaba manejando a Miami, aterrorizado y completamente bajo el control de Jake. Marisa estaba en Charlotte, aislada de su red de apoyo y bajo vigilancia de su hermana. Wesley estaba seguro y protegido. Ahora venía la parte divertida. Jake abrió su laptop y comenzó a investigar. Para la mañana, sabría todo sobre las vidas de Herman y Marisa, sus miedos, sus debilidades, sus puntos de presión, y entonces comenzaría a desmantelar sistemáticamente todo lo que les importaba. Habían cometido el error de pensar que Jake Walker era débil. Estaba a punto de mostrarles cómo se veía realmente la fuerza. 72 horas después, Jake Walker había orquestado la destrucción completa de Herman Newman y Marisa Walker sin lanzar un solo puñetazo o romper una sola ley. Jimmy Rodríguez había entregado inteligencia más allá de las expectativas de Jake. Herman, resultó, debía $43,000 a un usurero llamado Ricardo
Ricardo Hobbs, quien era conocido por métodos creativos de cobro de deudas. Marisa había estado teniendo no una aventura, sino tres. Herman era solo la más reciente. Más importante, había estado robando dinero no solo de Jake, sino de su lugar de trabajo anterior, construyendo un patrón de fraude financiero que se remontaba a años. La venganza de Jake fue quirúrgica en su precisión. Para Herman, Jake simplemente había acelerado las consecuencias naturales de sus elecciones. Una sola llamada anónima a Ricardo Hobbs informándole que Herman había estado presumiendo de tener dinero para pagar sus deudas, pero que lo estaba escondiendo en un hotel de Miami, había resuelto el problema de Herman permanentemente. La última vez que Jake supo, Herman se había registrado en custodia protectiva con la policía de Miami, rogando por protección de asaltantes desconocidos. Los cargos federales por el contenido encontrado en la computadora de Herman asegurarían que nunca amenazara a otro niño. Pero más importante, las personas de Ricardo asegurarían que Herman pasara el resto de su vida mirando por encima del hombro, nunca sabiendo cuándo su pasado lo alcanzaría. Para Marisa, la venganza de Jake fue más compleja. Había contactado sistemáticamente a cada persona en su vida, sus empleadores, sus amigos, su familia, y les había proporcionado evidencia de su verdadero carácter. No acusaciones o rumores, sino prueba documentada. El video de ella burlándose de Jake mientras su hijo era abusado, registros bancarios mostrando su robo, comunicaciones con múltiples compañeros de aventura. La imagen cuidadosamente construida de Marisa como esposa militar devota y madre amorosa se desmoronó en 48 horas. Su empleador la despidió por robo. Sus amigos la abandonaron, incluso su propia familia. Después de ver la evidencia de cómo trató a Wesley, le dieron la espalda. Pero la obra maestra de Jake fue la audiencia de custodia. Había solicitado custodia de emergencia de Wesley, respaldada por evidencia en video, confesiones escritas, registros médicos documentando las lesiones de Wesley y testimonio de la señora Richardson y otros vecinos. El abogado de Marisa, un defensor público, ya que todo su dinero robado había sido congelado por las cortes, no tenía defensa contra la montaña de evidencia que Jake presentó. El juez había tomado 15 minutos para otorgar a Jake custodia completa y emitir una orden de restricción, prohibiendo a Marisa contactar a Wesley sin supervisión de la corte. Jake se paró en la sala del tribunal, viendo a Marisa llorar, mientras su abogado le explicaba que tendría suerte de ver a su hijo una vez al mes, y solo bajo supervisión de la corte. Ella miró a través del tribunal a Jake, buscando en su cara cualquier señal del hombre que pensó que había casado, el tonto débil y perdonador, que la tomaría de vuelta si solo se disculpaba lo suficiente. En cambio, vio a Jake Walker, interrogador de fuerzas especiales, mirándola con el mismo desapego clínico que había mostrado a combatientes enemigos. No había ira en su expresión, no satisfacción, solo la evaluación fría de una misión completada exitosamente. Jake, le dijo silenciosamente a través del tribunal. Por favor. Jake se alejó sin reconocerla. 3 meses después, Jake estaba sentado en su porche viendo a Wesley jugar en el patio trasero. El niño estaba riendo, realmente riendo por primera vez desde que Jake había llegado a casa. Los moretones se habían desvanecido, las pesadillas se estaban volviendo menos frecuentes, y Wesley estaba comenzando a creer que estaba seguro. La señora Richardson caminó desde su patio llevando un vaso de limonada. «Ese niño es afortunado de tenerte», dijo, asentándose en la silla junto a Jake. «Yo soy el afortunado de tenerlo». «¿Has sabido de Marisa?» Jake negó con la cabeza. «Lo último que supe, estaba viviendo en su auto en Raleigh. Parece que está teniendo problemas encontrando a alguien dispuesto a ayudarla. ¿Y Herman?» «Todavía en custodia protectiva en Miami. Aparentemente, ha desarrollado una fobia muy seria sobre estar solo». La señora Richardson estudió el perfil de Jake. «¿Alguna vez lo lamentas? Lo que les hiciste». Jake observó a Wesley trepar su conjunto de columpios, el mismo conjunto de columpios donde Herman una vez había forzado al niño a disculparse por faltarle al respeto. Ahora Wesley lo trepaba sin miedo, sabiendo que su padre estaba observando, sabiendo que estaba protegido. «Señora Richardson, pasé años en territorio enemigo cazando personas que lastimaban a civiles inocentes. Nunca pensé que tendría que usar esas habilidades en mi propia familia». Jake se volvió para mirarla. «Pero lamentar destruir a las personas que abusaron de mi hijo, ni por un segundo». El teléfono de Jake vibró con un mensaje de texto. Era del coronel Turner. «Jake, ¿cómo te está tratando la vida civil?» Jake escribió de vuelta. «Mejor de lo esperado, señor. Resulta que las misiones valen la pena regresar a casa», mientras el sol se ponía sobre su patio trasero. Jake Walker, ex interrogador de fuerzas especiales, actual padre soltero y creyente permanentemente reformado en el poder de subestimar a los silenciosos, observó a su hijo jugar y se hizo una promesa. Wesley nunca tendría que tener miedo otra vez, y cualquiera que tratara de lastimarlo descubriría lo que Jake le había enseñado a Herman y Marisa, que el enemigo más peligroso es aquel que confundes con presa. Algunas personas, Jake había aprendido, confundían la fuerza silenciosa con debilidad. Esas personas descubrían su error exactamente una vez. Jake
Jake había pasado su carrera protegiendo a personas inocentes de monstruos. Simplemente nunca esperó encontrar los peores monstruos en su propia casa, pero los había manejado de la misma manera que había manejado cualquier otra amenaza a la vida inocente, con precisión metódica, fuerza abrumadora y absolutamente ninguna misericordia. Wesley gritó desde el conjunto de columpios: «Papá, mírame ir realmente alto». Jake sonrió, una sonrisa real, cálida y genuina, nada como la expresión fría que sus enemigos habían aprendido a temer. «Te estoy viendo, amigo, siempre estoy viendo». Y en una casa al otro lado de la ciudad donde Marisa estaba pasando otra noche sola, preguntándose cómo el hombre débil con el que se había casado había destruido su vida entera tan completamente, esas palabras habrían enviado un escalofrío por su espina dorsal, porque Jake Walker siempre estaba observando, siempre protegiendo y nunca perdonando a aquellos que amenazaban a su familia. Los silenciosos, como Herman y Marisa, habían aprendido demasiado tarde, eran los más peligrosos de todos. Y así esta historia se desliza silenciosamente hacia las sombras de tu mente, disolviéndose en los espacios silenciosos donde la memoria y el misterio se entrelazan. Entiende que esto nunca fue solo una historia, fue un despertar, un pulso crudo de verdad humana envuelto en secretos susurrados y emociones veladas. Cada palabra, un fragmento de realidad fracturada. Cada oración, un puente entre mundos vistos y no vistos, entre la luz de la revelación y el abismo oscuro de lo que permanece sin decir. Es aquí, en este espacio liminal, que las historias respiran su magia más poderosa, agitando las cámaras más profundas de tu alma, provocando los miedos no expresados, los deseos enterrados y las esperanzas frágiles que se aferran a tu corazón como brasas frágiles. Este es el poder de estos relatos, estas confesiones digitales susurradas al vacío, donde el anonimato se convierte en la máscara para la verdad, y cada espectador se convierte en el guardián de secretos demasiado pesados para cargar solo. Y ahora ese secreto, ese eco tembloroso de la realidad de alguien más, se convierte en parte de tu propia narrativa ensombrecida, entrelazándose con tus pensamientos, despertando esa curiosidad innegable, el hambre insaciable de saber qué yace más allá, qué historias aún no han sido contadas, qué misterios flotan justo fuera del alcance, esperando que los descubras. Así que aférrate a este sentimiento, este hilo eléctrico de asombro e inquietud, porque es lo que nos conecta a todos a través de la vasta red invisible de la experiencia humana. Y si tu corazón se acelera, si tu mente se demora en los «qué pasaría si» y los «puede ser», entonces sabes que la historia ha hecho su trabajo. Su magia se ha tejido en la tela de tu ser. Así que antes de que te alejes de este reino, recuerda esto: cada historia que encuentras aquí es una invitación susurrada a mirar más profundo, a escuchar más fuerte, a abrazar tanto la oscuridad como la luz. Y si te encontraste perdido, te encontraste cambiado aunque sea ligeramente, entonces honra esta conexión manteniendo viva la llama. Da me gusta a este video si la historia te atormentó. Suscríbete para unirte a la hermandad de buscadores que persiguen las verdades invisibles. Y toca la campana para ser el primero en saludar la próxima confesión, la próxima sombra, la próxima revelación esperando surgir de las profundidades. Porque aquí no simplemente contamos historias, las invocamos. Nos convertimos en vasijas para lo olvidado, lo oculto y lo no expresado. Y tú, querido oyente, te has convertido en parte de este ritual sagrado. Así que hasta que el próximo relato te encuentre, en las horas silenciosas, mantén tus sentidos agudos, tu corazón abierto, y nunca dejes de perseguir los susurros en el silencio. Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.